Vamos con otro directo. Lo mismo de siempre, que la gente me confirme una vez entre y se unan, si se oye bien, si se ve bien y por supuesto bienvenidos. Viernes en bueno, iba a decir Ciudad de México, no, en México, en Playa del Carmen. Vamos a cerrar la semana de directos y hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que, al igual que yo, seguramente el más porque lleva mucho más tiempo y ha visto más cosas, lógico. Conocemos bien la realidad que ocupa Cataluña, la realidad que acaece desde hace tiempo en tierras catalanas, una verdadera desgracia, que él nos va a ir desgranando y aportando su visión. Pero bueno, que creo que a día de hoy se hace extenso a toda España. Ya aquí no se salva ni Dios, ya lo estamos viendo en poblaciones de la Navarra profunda o en poblaciones de montaña o en poblaciones en el ámbito rural donde la gente se pensaba que no iba a llegar a esta delincuencia, que no iba a llegar este mal anunciado que muchos, no solo yo, muchos llevamos ya diciendo, y por desgracia está siendo así, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de Cataluña y vamos a hablar y vamos a tener el placer de conversar con un representante de los Mossos de Escuadra, ¿no? Y creo que es interesante ver qué visión nos aporta él sobre cómo está la situación, cómo se va a desarrollar todo. Hace poco estuvo en el Congreso de los Diputados en unas jornadas en asociación con Policías para el Siglo XXI, que también hemos traído aquí a, a varias personas de ese círculo. Y mi objetivo es entrevistar a Samuel Vázquez para que podamos aunar fuerzas, ¿no? Pero bueno, vamos a la entrevista, no me enrollo más. Vamos por aquí a invitarlo, por aquí lo tengo. Ahí está. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo vamos? Buenas noches, buenas tardes. Sí, desde aquí de México, buenas tardes. Por eso, buenas tardes. Cómo va la cosa? Pues bueno, pues jodida, ¿no? ¿Cómo quieres que vaya? Pues un poco con lo que has avanzado tú, pues es la realidad de lo que tenemos en Cataluña y en España. Yo quiero centrarme porque sobre todo lo he dicho muchas veces en el tema de Cataluña, porque al final es lo que yo sé, ¿no? Yo en la visión subjetiva de España puedo hablar de lo que buenamente me cuentan otros policías, otros compañeros, pero lo que yo he vivido, lo que yo he mamado y creo que ha sido así en ambos casos es Cataluña, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en eso, por favor, preséntate, que la gente sepa un poco tu contexto y luego ya vamos entrando en materia. Perfecto, pues soy Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos USPAC y Mossos de Escuadra desde 1996 y no explicaré en todos los destinos que he estado porque entonces no acabaríamos. Perfecto. ¿Tú crees, Albert, que la policía a día de hoy está politizada? Mira, una de las cosas que dije en el Congreso es que somos, la policía, servidores públicos, no servidores de los políticos. Sí, la policía está politizada porque los políticos nos utilizan para sus intereses y para ocupar su silla, su butaca, y les es igual la problemática de la ciudadanía como les es igual la problemática que pueda tener la policía. No nos apoyan, no nos dan su apoyo, no nos ayudan en nada, no legislan las leyes como tendrían que legislarlas y pues entonces pues tenemos un problema, pero no solo nosotros, sino toda la ciudadanía. Evidentemente, al final la policía no deja de ser un reflejo de la sociedad. Últimamente se está romantizando mucho la idea de ser un criminal. Parece que la policía, esto es curioso, ¿no? Parece paranormal, pero intentan tildar a la policía de la culpable cuando es la única que está haciendo algo como buenamente puede para proteger todo lo que nos está viniendo y todo lo que va a venir, que la gente cree que hemos tocado fondo y no es así. Creo que va a venir y está por llegar lo peor, ¿no? Y entiendo también que tú, por exponerte y por decir tu opinión y ser tan claro y contundente, que ya te lo dije por privado, que enhorabuena por la intervención en el Congreso. Creo que hace falta a día de hoy ser claro, hablar alto y claro. Evidentemente te habrán llovido expedientes, evidentemente te habrán intentado joder la carrera, ¿no? Eso es así.
Es así, es una realidad. Has nombrado a Samuel, todos sabemos la situación de Samuel y cómo lo han puteado y cómo lo han amargado. Y estoy convencido de que lo acabará ganando todo en los juzgados y, bueno, pues que se le tendrá que caer la cara de vergüenza y depurar las responsabilidades adecuadas a quien ha hecho lo que ha hecho. Yo a veces me pregunto, porque todavía hay gente ahí fuera que no ve la realidad, ¿no? Pero es que ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, el caso de la UCO, que a mí me parece un caso de película, como menos, de película, de serie de Netflix, ¿no? Esta trama corrupta y criminal, cómo han intentado planear urdir la ejecución de un teniente coronel de una institución tan respetada como es la UCO. Me ha llegado una información muy privilegiada que ya he compartido, evidentemente siendo cauteloso con los datos, de que en Valencia, en la Dana, en la riada que hubo, están totalmente manipulados. O sea, ha muerto muchísima más gente de la que han dicho. Podríamos irnos a, no sé, un montón de casos más. O sea, ¿cómo es posible que la gente asimile o normalice toda esta corrupción? ¿Cómo es posible que la gente, eh, no sé, esté dando por sentado que es una muerte anunciada, ¿no? Y no hace nada, no se posiciona hacia ningún lado. Bueno, has nombrado la Dana. Nosotros, Fitemosus, llegamos el 30 de octubre al núcleo de la Dana y lo que vimos fue espeluznante y nuestras primeras valoraciones, creo que no vamos equivocados con la cantidad de fallecidos, es muy, 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 muy superior a la realidad. Eh, Creemos que se están manipulando certificados de defunciones y eso es muy grave. Creemos que no se han hecho las autopsias que se tenían que hacer y eso es muy grave. O sea, han experimentado con el pueblo de Valencia y les está saliendo bien. Les está saliendo bien y es muy triste y lamentable que esto sea así. Lo que dices de la ciudadanía, yo creo que poco a poco, hostia, se va viendo unos pequeños brotes verdes de que la gente está harta, de que la gente ya no los cree, de que la gente ya no se calla. Hay grupos de Valencia, de gente que está haciendo un trabajo impresionante y que no callarán y no los callarán. Y creo que, bueno, pues se tiene que conseguir. Yo hablando con una chica de estas organizaciones la semana pasada, se sorprendió de que no tuviera problema en dar la cara, en que Sí. saliera mi nombre con bueno, mi nombre, mi cara y que no quisiera. Me habló de que hay muchos policías militares que tienen que ir como testigos protegidos a lo que parece que es un paripé del juzgado de Catarroja. Es triste que un servidor público que ha jurado ayudar a la ciudadanía, que ha jurado una serie de requisitos, pues no pueda decir la verdad y no pueda hablar claramente y no pueda ayudar a la gente, que es que para eso creo que tiene que existir la policía. Antes he estado hablando, también me ha entrevistado Daniel, eh, que tiene un canal de YouTube también y me ha hecho una llamada y ha grabado la conversación. Eh, bueno, pues nos intentan callar y es que nos debemos a la ciudadanía y la policía no quiere pegar, la policía no le gusta utilizar la violencia. Más del 90% de nuestras actuaciones son asistenciales. ¿Por qué? Porque si utilizamos la violencia o pegamos, yo también tengo riesgo de hacerme daño y no tengo ninguna gana. Pero tal como está el sistema judicial, el sistema político, el sistema policial, todos ellos obsoletos totalmente, pues es muy complicado ser policía hoy en día. La verdad es que sí. Y mira, tenemos el caso de la UCO, ahora me ha venido el caso del narcotráfico, que eso en Cataluña también vamos bien servidos, ¿no? ¿Cómo es posible que en Cádiz esté el narcotráfico como está, que asesinen a dos guardias civiles, que no suceda nada, que disuelva el Con Sur de un día para el otro, que era una organización también que estaba dando mucha caña, y parece que aquí no pasa nada, ¿no? Y es suma y sigue. Entonces, en Cataluña, ¿qué problema tenemos con el tema del narcotráfico? Si es que hay algún problema. Mira, ahora hará 2 años, sí, creo que hará 2 años, en una entrevista con el periodista Josep Cuní en la SER, yo hice una serie de declaraciones sobre la inmigración y sobre el tráfico de marihuana, los robos de coches, los robos de relojes. Eso fue uno de los expedientes que me costó esas declaraciones en ese programa. Pues 2 años después, lo que yo dije de la mafia albanesa, pues se ha visto que es así, que controlan y no tienen ningún problema en llevar armas de fuego, en poner puertas electrificadas, en poner trampas con armas de fuego que algún compañero de la ARRO y ha recibido algún tiro, en recibir a tiros a compañeros de la ARRO, pues ahora resulta pues que
Sí, me abrió un expediente, pero yo no iba tan desencaminado. Han salido las estadísticas de delitos, pues más del 80% son cometidos por inmigrantes los robos con violencia y más del 90% los hurtos. Pues quizás no íbamos tan desencaminados. Bueno, pues lo han intentado esconder y aquí es donde te digo lo de la gente. La gente ya no se cree las percepciones, la gente ya no se... Si veis que me muevo, es que tengo a Aroa aquí, que viene a saludarme y quiere estar conmigo. Y veréis que voy moviendo la mano porque intentará subir constantemente y antes de que digan que tengo tic, es Aroa. Bueno, pues lo que te decía es complicado, es muy complicado y la gente yo creo que está abriendo los ojos con el tema percepciones y casos aislados y eso es muy importante, muy importante. Y lo que les hace mucho daño a los políticos es prensa, ya sabemos que mucha prensa, pues mira, es subvencionada, Sí, pero las redes sociales, que la gente no se calle, que la gente alce la voz, que la gente critique y que, bueno, el votar es que tienen la paella, no tienen, por el mango, lo tienen hecho. por el mango. Sí, sí. ¿Por qué el voto en blanco no cuenta como un partido político? ¿Por qué si el voto en blanco saca 7 millones de votos no quedan escaños libres en el Congreso, en el Parlamento o donde sea? Eso sería un voto de castigo. Pues igual, aunque votasen 100, continuarían siendo los mismos representantes. No tendría que ser así. Ellos tienen la paella por el mango y hacen lo que quieren y viven en su burbuja de escoltas, de urbanizaciones de lujos, con todos los privilegios y no tienen ni idea de lo que es la realidad, porque si no, no dormirían por las noches. Correcto. Y es más fácil que todo esto. Al final es un tema, un propósito de voluntad. Si realmente tuviera la voluntad de ayudar al ciudadano, de mirar por la ciudadanía, de velar por los derechos, por las libertades, por la seguridad ciudadana, pues se verían muescas claras, ¿no? Y mira, a ti te pasó, yo llegué a ti porque vi una entrevista en la televisión precisamente de esto, ¿no? Que decías que todos los delincuentes, bueno, que todos los detenidos que hacíais eran detenidos, eran extranjeros. Y esto le pasó lo mismo a Ricardo Ferris, que es un inspector jefe que ya en su día en Valencia, de Policía Nacional, dijo que todos los detenidos que estaban practicando, la inmensa totalidad eran extranjeros. Y por esto le están pidiendo delito de odio, una multa millonaria. Y yo voy a estar personalmente el 25 de junio apoyando la causa en Valencia, no solo por eso, sino también por los afectados de la Dana, etcétera, ¿no? Y quiero aunar o quiero montar como una especie, pues no lo sé, de evento, llamarlo como quieras, que vengan policías, que vengan todos los colectivos que se quieran sumar, gente afectada, indignados, lo que sea. Porque al final lo que necesitamos es eso, es unión, porque no hay voluntad. No hay voluntad de cambiar el sistema de votos, no hay voluntad de cambiar el narcotráfico, no hay voluntad de acabar con el Top Manta, no hay voluntad de acabar con el tráfico de marihuana en Cataluña, con el tráfico de armas, que en Cataluña hay muchas armas de fuego y la gente se cree que esto es mentira, pero armas blancas obviamente, pero armas de fuego hay y muchas. Esto es así. Sí, correcto. Mira, también aprovechando que estuvimos ahí en el Congreso, pues les propuse a todos los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones de Guardia Civil que nos unamos y hagamos extensivo a sindicatos de chanchas, sindicatos de policías locales, guardias urbanas, vigilantes de seguridad, vigilantes municipales, que pobrecitos van uno y sin arma y las Sí, pasan putas. Esta gente sí que está dejada, pero dejada. Nos tenemos que unir y decir basta. Basta, señores políticos. También les dije, la policía no tendría que estar dirigida por políticos. La policía tendría que estar dirigida por especialistas, por tecnócratas, dile lo que como quieras llamarle, y hacer lo mejor para que esta herramienta que se llama policía funcione perfectamente. No por intereses partidistas, no por intereses políticos y sobre todo por las siglas, que es lo triste. A ver, nos utilizan en todo. También yo he dicho muchas veces que nosotros muchas veces tenemos décimas de segundo para decidir cómo actuar y qué hacer. Cuando quien nos controla, quien nos juzga y quien pone la noticia en la televisión tiene horas, días, semanas sentados en una silla con su mesa y analizando lo que nosotros hemos tenido décimas de segundo. Muchas veces en mis 30 años, ahora por los 4 que llevo en USPAC no, pero en mis 26 que he estado en la calle, pues en muchas ocasiones hemos tenido que decidir en ya, sí. porque es que te va la vida o te va la vida de otra persona o tienes que decidir. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, lógicamente, pero hay que observar si hay dolo, si no hay dolo, si ha sido voluntario, si no ha sido voluntario, y que estamos para ello y que tampoco tenemos una formación continua que nos permita estar preparados. Yo llevo igual 8 o 9 años sin ir a disparar por parte de la casa, de la Generalitat.
cuenta, pero es muy triste que un policía lleve 8 o 9 años sin disparar, sin tener un reciclaje, sin tener una formación. Eso no se puede permitir, pero es lo que les interesa. Es un experimento que están realizando, es una, bueno, llámale como quieras, pero no se tendría que permitir. Con tanto tiempo en la calle, con toda tu experiencia y demás, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves la tendencia? ¿Ha aumentado la delincuencia? ¿Se ha estancado? ¿Ha bajado, como dicen los políticos que ha bajado? Eh, Mira, yo creo que lo que están haciendo es el experimento este antropolítico que funciona muy bien analizando la sociedad y la gente. La policía ya no tiene autoridad, a la policía ya no se le tiene respeto. Yo me acuerdo, yo de pequeño soy de un barrio de Hospitalet y cuando venía la Policía Nacional era sí señor, no señor, DNI, sí señor, no señor, y no se te ocurriese una risita. Tampoco falta llegar a estos extremos, pero yo me acuerdo los primeros años de Mosú, que el que era delincuente te respetaba y el que era delincuente te tenía un respeto y él hacía su trabajo y nosotros lo nuestro, pero no habían las agresiones que hay ahora. Ahora nuestros políticos han permitido que pegar a un policía sea gratis. Por eso ayer USPAC, junto con otros sindicatos, EUSPEL y otros sindicatos de guardias urbanas de Cataluña, presentamos una ILP en el Congreso para que modifiquen el artículo 550 del Código Penal, que se agrave cuando se pegue a un policía, que haya una fiscalía especializada. En Italia lo han hecho, el gobierno de Meloni lo ha hecho y está funcionando, como también han modificado el Código Penal de las ocupaciones, que aquí es un cachondeo, que es que aquí parece que ocupar le pueden desgraciar la vida a una familia que le ocupen, que está pagando una hipoteca, y aquí no sucede nada. Y ellos lo saben, y ellos lo saben. Y los últimos casos que hemos tenido en Cataluña de disturbios ha sido por gente que ha hecho una ocupación, se les ha desalojado y después han venido los disturbios y seguro que el ayuntamiento de turno o servicios sociales les ha dado el pisito o lo que haga falta. Y eso es lo que no se puede permitir porque ganan ellos. Correcto, como pasó en Sal, con nuestro querido amigo el imán, que estando en una vivienda social que no le pertocaba porque no cumplía requisitos, de ocupa, o sea, cometiendo un ilícito penal, lo sacan, vuelve a entrar, vuelve a reincidir, lo vuelven a sacar, entonces cuando se lía toda la que se lía, van contra la policía, los policías son unos cabrones, y luego el ayuntamiento para que se calme, pues evidentemente le dan la casa, ¿no? Como ha pasado con el Tom Manta millones de veces en Cataluña. Ahora ya tienen sus sindicatos, ahora ya están en equipos de gobierno. Y el otro día en Cambrils, yo lo decía, ¿no? Un mantero apuñaló a un miembro de la limpieza. Parece ser que ahí no pasa nada, pero sin embargo en Las Palmas, cuando un negrito intenta matar a un policía con un cuchillo o a un pobre taxista, si lo abaten a tiros, entonces la policía es represiva y la policía es, vamos, una asesina, como menos. Sí, pero eso es lo que hablamos, ¿no? O sea, tú que estás en la calle, que te están escupiendo, que te están insultando, que te están intentando pegar, que te están intentando apuñalar o clavar jeringuillas toxicómanos, como nos ha pasado a todos, que tengas un momento de reacción y hagas algún movimiento o hagas un poco de daño en la detención, que es que ahora las detenciones de ahora no son como las de antes. Ahora drogas, alcohol, no respeto, no autoridad. Sí. Sabes que para detener a una persona, el 90% de las ocasiones acabas por el suelo. Lo de la fuerza mínima imprescindible, ¿cómo lo aplicas? Yo estoy esperando que algún periodista, ya que soy portavoz, me ha ofrecido más de uno de ir con mis esposas y yo, sin ofrecer resistencia, que me detengan, que me las pongan, sin ofrecer resistencia, sin ir drogado, sin ir borracho, sin ir alterado, a ver cómo lo hace uno, dos, tres o cuatro, y tú lo sabes, Xavier, cómo lo hacen para conseguir ponerme las esposas si yo no me dejo. Pues ahora, si le incrementas el hecho de agresividad, pues lo de la fuerza mínima imprescindible pues es muy, muy difícil y sabemos que nosotros nos acabaremos haciendo daño. A mí lo que me jodía estando en el ejercicio, y bueno, a ver, creo que es algo irremediable porque la mitad de la sociedad hoy día es retrasada y no le da más la cabeza, ¿no? Pero cuando estabas deteniendo a alguien, estabas por los suelos y estabas aplicando esa violencia necesaria para combatir ese mal, la gente, no, pobrecito, no lo detengas, si no ha hecho nada, no le hagas daño. Digo, ya señora, digo, pero si es que si lleva ya cuántos antecedentes lleva que no he perdido la cuenta. Se acaba de violar a una niña o acaba de cometer un robo violento que le ha partido la cadera a una anciana. Pero ¿cómo no lo voy a detener? ¿Cómo usted tiene la cara dura de defenderlo? O sea, la sociedad no se hace a la idea de lo desprotegida que está realmente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que el principio de autoridad ha desaparecido, o sea, se ha desvirtuado. Ya no hay autoridad, ya no hay una figura autoritaria que se respete. Porque al final tampoco estamos exigiendo
estar por encima o ser como una especie de figura o ente superior. Estamos exigiendo el respeto que realmente nos merecemos. Porque si ya ni los delincuentes nos van a respetar, es que esto va a ser jauja, ¿no? Y el problema, creo yo, aquí, que la policía muchas veces, en sus intervenciones, en enfrentamientos armados, etcétera, juega a perder. Ya no a empatar, juega a perder. Porque la lógica aplastante indica que si una persona me saca un cuchillo, pues yo tengo que sacar un arma de fuego, porque con una defensa no le puedo hacer frente. Y así seguimos fumando. Pero claro, si ya nos meten en la cabeza de que no podemos utilizar el arma, de que las herramientas que tenemos mejor no hacer uso, y siempre estamos con el miedo, el miedo, el miedo, al final jugamos a perder. Los policías se juegan el trabajo, se juegan darle de comer a sus hijos, se juegan la repercusión social, el castigo penal, el castigo disciplinario. ¿Y el delincuente qué tiene? ¿Qué se juega? Nada, pues escaparse Nada, una vez más. nada. Como me dijo un sargento de la Guardia Urbana de Tarragona en el 96 en la escuela de policía, prefiero 20 encerrado que 1000 bajo tierra. Hoy en día, tal como está todo, y todos conocemos la regla de Tweller sobre con las armas blancas, sabes que una persona con un arma blanca a 7 metros, si no disparas, Mortal. estás muerto. Es así. Y está comprobado que si a 7 metros una persona con un arma blanca, estás muerto y tienes que disparar. Y depende de los nervios que tengas y depende del estrés que entre y muchas circunstancias, aunque desenfundes y dispares, tú estás apuñalado. Total. Entonces, bueno, es lo que hablamos. Yo, para mí, toda la inmigración no es mala, faltaría más. Hay inmigración buenísima que viene a trabajar y tendrían que tener todas las puertas abiertas y toda la ayuda que necesite la gente que venga a trabajar, pero es que se ha permitido que quien entre aquí venga a robar. No puede ser que en Barcelona haya gente con docenas de antecedentes, la mayoría por robos con violencia y, como has dicho tú, por muchas veces hacer daño a gente mayor y que no haya entrado en la cárcel nunca. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que deba 1000 años de cárcel para que esta persona entre en la cárcel? A mí me hace mucha gracia cuando hablan de la reforma del Código Penal. ¿Para qué tenemos que reformar el Código Penal si no se aplica la actual? Si no se Correcto. aplica la actual, ¿para qué tenemos que hablar de reformar el Código Penal para ir contra la multirreincidencia? No, señores, desatasquen los juicios rápidos. Señores jueces, hagan su trabajo y tengan lo que tengan que hacer y quien tenga que entrar en prisión, que entre. El otro día te lo comentaba contigo, que el miércoles estábamos en Lleida por el caso de la Mariola y que por fin esta persona que agredió, una de las personas que agredió brutalmente a los Mossos, pues entró en prisión. Yo hacía años que no veía que alguien que hubiera hecho un atentado a gente de la autoridad con lesiones hubiera entrado en prisión. Hacía años que no lo veía. Y eso es lo que no se puede permitir. Bueno, pero es que lo de la Mariola yo creo que clavaba al cielo, ¿eh? Porque no son unas lesiones al uso. Se quiere decir, faltó poco para que el Mosu estuviera enterrado, porque la brutalidad que se vio allí y el alcance de las lesiones, si no entra en prisión, yo creo que es para cerrar el chiringuito y que venga otro y apague la luz. Han habido muchas veces que han habido lesiones graves. Pasa que esta quizás ha sido más mediática y también a los jueces el tema mediático no les Ya, gusta. Y cuando sale mucho en prensa, cuando sale mucho en redes sociales, es como el caso de la calle Hospital en Barcelona, que se vio que un hotel grabó como un delincuente estiraba la cadena a una señora mayor y también le rompió la pierna o algo. Hubo tanto claro. en redes sociales que también entró en prisión. Pero ¿de verdad los jueces tienen que aplicar la ley cuando salen en redes sociales? Que entonces se hubiera montado una gorda, si hubiera quedado en libertad. Eh, yo de red social, sobre todo, la única que utilizo mucho es X, Twitter. Para mí es Twitter, soy de la antigua escuela, Sí, no, sí, sí. no cambiaré. Y vas viendo que la gente va despertando y animo a la gente que despierte y animo a la gente que si acaba viendo una concentración de todos los cuerpos policiales de España en Madrid o donde sea o en muchas ciudades, animo a la ciudadanía que venga, que salga, que se una a nosotros, porque el problema de la policía es politizado, pero también son las aspiraciones policiales. Es que tenemos muchos problemas. Eh, yo no he tenido ninguna aspiración nunca y a mí no tienen por qué callarme o decir lo que tengo que decir o instruir un atestado por el delito que yo crea. Entonces, también las aspiraciones dentro de los cuerpos policiales pues no ayudan, no ayudan.
Pero es que a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene miedo y a mí me cuesta porque yo estoy intentando promover todo esto. Bueno, yo de hecho en la policía tuve problemas por hablar, también intentaron expedientarme. Lo que pasa es que fui ávido y me fui antes. Y bueno, siempre lo digo, que el principal escollo que yo he visto en la policía es que el enemigo más peligroso de la propia policía es el propio policía, el que viste uniforme, ¿no? Es ese jefe pues que te apuñala por detrás o ese compañero que te deja vendido. Y al final hay muchos egos dentro de la policía, hay muchos miedos, por lo que he dicho antes, ¿no? Por la nómina, por la situación de cada uno, que es lícito. Pero yo creo que tenemos que dar un paso al frente y unirnos, porque tanto Cataluña como España o Europa, podríamos decir, está perdida y hay que vencer ya ese miedo, esa excusa de, no, claro, es que si hablo, es que si tal, es que si cual. ¿Qué más da? Porque al final, cuando es una o dos personas, lo pueden controlar. Si está solo Samuel Vázquez y alguno más, lo pueden controlar. Si son dentro de cada colectivo, dentro del cuerpo policial, son 20, 30, 50 o 100 personas que hablan, eso no lo pueden controlar. Y lo que decíamos de la justicia, no se le puede llamar justicia a un sistema que es lento, que no es efectivo, que no es eficiente. O sea, pocas personas lo saben, pero el Código Penal de España es uno de los más duros de la Unión Europea. Pocos lo saben. Lo que pasa es que es lo que dices tú, si se aplica siempre a la baja, si no se aplican las penas como se deben aplicar, pues claro, nos parece un chiste. Luego otra cosa es el sistema penitenciario a día de hoy, que las cárceles diseñadas a día de hoy en Cataluña o en España son como circos, son como Disneyland, vacaciones pagadas para delincuentes que proceden de Norte de África, Centroamérica, Sudamérica, que allí la vida, el concepto de vida vale, pues puede ser 25 pesos, un reloj, y la violencia que han chupado toda esta gente. Aquí en tierras como en Cataluña se ríen de nosotros, sobre todo por eso, porque la policía actúa muchas veces a perder, ¿no? Y esta gente no tiene nada que perder. Yo creo que Cataluña es un experimento delincuencial y que esto acabará trasladándose a toda España. Las cárceles de hoy en día no reinsertan No, para nada, al contrario, yo creo que es una universidad de la delincuencia, es una universidad donde ellos hacen contactos y se conocen y pueden experimentar mucho correcto. mejor y cómo entonces a nosotros darnos la vuelta. La delincuencia tiene dinero, las mafias tienen dinero, la policía no tiene nada, no tiene apoyos, no tiene... No, no, bueno, por eso digo que tendría que formar parte de un ente separado de la política. No pasarían los casos estos de la UCO, no se intentaría hacer. Eh, también no son tontos y saben hacer unos regímenes disciplinarios bastante, bueno, efectivos y fuertes para que haya gente que se acojone y que no quiera alzar la voz o decir las verdades o decir las cosas que suceden. Entonces, pues, bueno, es comprensible, es lo que tú has, bueno, comprensible, va con el ser humano, ¿no? Cada uno sabe sus dificultades, cada uno sabe sus problemáticas. Yo no quiero problemas con nadie, yo no quiero tener problemas, pero tampoco creo que tenga que obviar lo que yo piense o lo que yo crea o como yo lo vea. Eso, efectivamente. Y más estando dentro, ¿no? Porque una persona desde fuera puede tener una tercera opinión, pero al final lo que cuenta de verdad es la gente que está dentro y realmente son los profesionales, ¿no? Que esta es otra cosa. Hoy en día, los que ostentan estos ministerios, estas consellerías en el gobierno, son auténticos ineptos, no tienen ni idea, no han hecho carrera de nada No de lo que tengo ni idea. están estrictamente relacionado con el cargo que ocupan. Entonces es como contraproducente. O sea, los que están dentro y de verdad tienen el poder, no les hacen caso, ¿no? Piden la información, no les hacen caso, dicen que la información es poder. Pero supuestamente tenemos que hacer caso a los que no tienen experiencia, a los que no tienen conocimiento ni estudios sobre la materia. Pero bueno, el otro Bueno, día, mira, pero también, Xavi, entonces está el problema de los jefes. Claro, es lo que decíamos. Nosotros el otro día lo dijimos en entrevistas. USPAC no quiere jefes que no estén con la base. USPAC no quiere jefes que no estén a favor de sus trabajadores. USPAC no quiere jefes que no nos apoyen. La base no quiere estos jefes. La base no los quiere. No los queremos. También juegan con las aspiraciones. Es que también hay mucha gente que quiere pum, 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 ascender, 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 ascender y les es igual vender a quien tengan que vender y les es igual apuñalar a quien tengan que apuñalar y no ven que va en detrimento de nuestro juramento de ayudar a la ciudadanía, de estar por la ciudadanía y lógicamente a los políticos es que les es completamente igual todo lo que les pasa a la ciudadanía. de hecho yo creo que a partir de cierta escala de jerarquía dentro de la policía, para arriba,
son cargos policiales, pero al final son políticos porque son puestos a Por libre eso, designación, a dedo. por suerte, por suerte, por eso desde USPAC solo aceptamos hasta Ya. subinspector. Por estatuto solo puede haber subinspector, porque no tendría lógica que yo vaya a una comisaría a hablar con un intendente, un comisario, me discuta y me diga, oye, que yo también soy de USPAC. No, no lo podrán hacer nunca. Y eso también nos da una libertad bastante amplia para poder hablar y decir lo Pues nuestro. eso lo hacéis bien porque yo he estado en sindicatos, bueno, mejor dicho, he estado, no, lo he visto, sindicatos policiales formados por altos mandos, que eso pues es una casa de putas porque es lo que dices, allí cada uno mira por sus aspiraciones, la seguridad ciudadana es algo superfluo que suena por ahí de fondo, pero el único objetivo ahí es dónde está lo mío, qué tengo que hacer para llegar aquí y a quién me tengo que cargar, o sea, eso es penoso y por eso yo siempre he dicho, la policía está profundamente politizada y hasta que no nos quitemos de en medio, no solo los políticos, sino a estos mandos, que son los que cada día se aseguran de que ese mensaje desde arriba baje hasta abajo del todo de la cadena, perfectamente estructurada, que no se rompa ningún eslabón. Hasta que no nos carguemos a eso, pues va a estar jodido. Y el otro día hablaba aquí en México con una persona, porque estuve viendo las propiedades y tal, y le dije, oye, digo, ¿aquí tenéis ocupas? Y me dice, ¿eso qué es? Digo, sí, son personas que se meten en los pisos de la gente, en pisos ajenos, y se meten allí, se enganchan a la luz y no pagan la hipoteca y no pagan nada. Y luego, si la policía va a sacarlos, pues o el propietario intenta sacarlos, el malo es el propietario. Y decía así, decía, pero eso existe, eso es verdad. Digo, sí, sí, de donde yo soy, eso es el pan de cada día. Y claro, la cara de estúpido que se le quedó era como, no doy crédito. Bueno, pues es lo que hablamos, de las leyes, a ver cómo funciona en Italia la reforma esta del Código Penal sobre la ocupación. Aquí Es un bueno, aquí en el caos, Maresme, es un no, caos. es un caos, no, y es que no puedes hacer nada. Y cualquier trabajador social que diga es una familia vulnerable, pues no sabe si trabajan en negro, no sabe si reciben ayudas, no sabe qué hacen. eh, Tienen las de ganar. Y la persona que a lo mejor había alquilado ese piso porque ha decidido mejorar y está pagando la hipoteca y su sustento es ese alquiler que tiene que recibir, le están arruinando la vida, le están Total, jodiendo la vida. total. Pueden pasar años, años, años y años sin que no se les pueda echar porque algún inepta de algún ayuntamiento ha hecho una pequeña firmita diciendo que esa familia es vulnerable, cuando la mayoría de veces no lo es. Y que si es vulnerable, es responsabilidad de la administración protegerlos y Bueno, acogerlos, no de una persona que está pagando la hipoteca. La persona en cuestión, en particular, no tiene por qué pagar la vulnerabilidad de esa gente que te deja de pagar al primer mes. No, eso es problema de la administración. Y la administración es quien tiene que proteger a esa familia vulnerable y a ese particular que ha puesto su piso o casa en alquiler. y mucho menos esos pisos que ya por indicios está claro que no se dedican solo al narcotráfico, que se dedican a otro tipo de ilícitos. Evidentemente, ya están cometiendo un ilícito que es ocupar un piso, una propiedad que no es la suya. Entonces, es que yo creo que es como llamar estúpida a la sociedad, ¿no? Porque te intentan vender la idea de que no, es gente pobre que necesita un techo y todo el mundo Pero, tiene derecho a una vivienda digna, pero es que no es pero es así. que, es que los tratan de estúpidos. Es que es así. Es lo que hemos comentado antes. Desde el punto de vista que si votan 100 españoles, hablan todos los representantes en el Congreso, se están riendo de la ciudadanía, se están descojonando en su cara. Y cómo los podemos castigar los partidos políticos? Que me den una explicación de cómo poder castigarlos. No votando en blanco. Si es igual, si tienen el sistema ellos que han creado para tirar adelante durante décadas, pues bueno, pues quizás sería el momento que la gente salía a la calle, y también la policía estuviera al lado de la gente. Mm. Ahora, me hacía gracia el otro día la reforma de la 415, de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando ahora, por ejemplo, te pueden insultar a un policía, pero luego si te pido perdón, eso queda en nada, ¿no? Eso creo que es Sí, ya un chiste. perdón, que me he equivocado. Pero hay cosas, mira, a mí que me insulten pues mira, va con mi trabajo, ¿no? Pero es que dentro de la reforma de la 415 hay cosas tan cojonudas que tú ahora, si identificas a una persona que no va documentada, tienes 2 horas y lo tienes que devolver al mismo sitio donde lo has identificado. Mi pregunta es, si es un señor que está en un parque de niños y tiene antecedentes de pederastia, ¿lo tengo que volver a llevar al parque? Mm. Sí, taxistas.
Lo han servicio taxi. nuestros legisladores han contemplado que puede haber ocasiones que son incongruentes. Nuestras mentes pensantes políticas, aparte de irse de comilonas y por lo que se ve por televisión, muchas otras cosas, han pensado que a lo mejor esto tendrían que hablarlo con sindicatos policiales, con gente que esté en la calle, presentarse y decir, yo qué sé, un representante de cada cuerpo policial, oye, ¿cómo lo veis? ¿Cómo mejoraríais? ¿Cómo creéis que se puede ayudar más a la ciudadanía? ¿Cuál es vuestra aportación? Por eso, repito, no podemos, la policía no puede depender de los políticos, tiene que ser un ente separado, no podemos depender de ellos, porque si no, la imagen que se da a la ciudadanía es que estamos comprados, es que estamos vendidos, es que no somos, bueno, que somos unos lacayos de los políticos, y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos policías que no somos así. Ya hace tiempo que se está dando como una especie de fiscalización a la policía y a los delincuentes cada vez más derechos y libertades, que debería ser al revés, ¿no? Ahora también hemos visto en la reforma de la 415 que la desobediencia, en vez de infracción grave, me parece que es, ahora estoy un poco desconectado, la quieren tirar a leve, ¿no? O sea, es como que cada vez le damos más herramientas y más pie al delincuente para que sí, desobedece a la policía, no le haga ni puto caso, delinque. Si es que al final les sale gratis, les sale hasta bien, porque como tú has dicho, van a la cárcel, hacen contactos, tienen una paga, pueden estudiar, se ponen fuertes en el gimnasio, tienen piscinas olímpicas. Es que les sale gratis. Bueno, pero es por eso que son los pactos para continuar en su butaca y pactar con diferentes grupos políticos minoritarios, pequeños, que deciden hacer estas reformas que va en perjuicio de la ciudadanía. Ya no entraré si Bildus, Esquerras, Junts, no. Todos ellos, porque, como he dicho, Cataluña es un experimento delincuencial, pero ¿cómo está en el País Vasco? País Vasco, yo soy un amante del País Vasco, tengo familia en Donosti, he ido muchísimas veces y he visto el debacle del País Vasco y es algo impresionante. Ellos tenían un problema y un muy grave problema como era ETA. Por desgracia, Santos yo por el atentado de Rosas éramos muy amigos. Nunca podré entender cómo se puede matar a gente de a pie, ni a gente de a pie, ni gente de ningún tipo. Bueno, no entraremos a valorar. Pero el hecho de cómo ha denigrado el País Vasco, que podías dejar los coches abiertos, podías dejar los cassettes abiertos, podías dejar las puertas. Ahora están fatal. Y gente que dice de reformar la 4-2015 es un partido político de allí y Esquerra es un partido político de aquí. Entonces dices, ¿en qué mundo vivís? Si nos tenéis que dar más herramientas, si nos tenéis que dar más apoyo, si nos tenéis que estar con nosotros, y repito, y por eso no, la policía no puede depender de los políticos, es como cuando sucedió la Dana, pues seguramente si hubiéramos dependido de unos tecnócratas, de unos especialistas y no de políticos y de mandos policiales, pues muchos policías hubieran hablado de lo que seguro pasó y se vio allí, y se vio allí. Y por eso ahora hay una jueza, que yo no acabo de creer mucho en lo que va a hacer esta señora, porque parece que tire todo más hacia Madrid y no quiere involucrar quizás a Valencia, pues no sé, pues igual se tendrá que llegar a Europa, ¿no? Para saber qué ha pasado en la Dana, porque han habido cientos y cientos y cientos de muertos falsificando documentos y que no pase nada. Y que supieran No, van saliendo cositas y que supieran las alertas y que se abrieran los pantanos y que los pantanos estaban averiados y no podían desaguar. O sea, nadie va a tener responsabilidades políticas por esto, de verdad. no, es todo lo contrario. Si mira, Ya no políticas, perdona, de penales, cárcel, de penales, cárcel. Ya no evidente. hay responsabilidades políticas, tendría que haber responsabilidades de cárcel. Por sentido común, que por desgracia de hoy es el menos común de los sentidos, ya a nivel político tendrían que haber dimitido, pues no lo sé, mínimo como 30 o 40 políticos, mínimo. Pero es que ya a nivel penal se tendría que haber tomado alguna acción. O sea, es que esto no es simplemente, bueno, dimito, adiós, la he cagado, ha muerto un montón de gente, soy un idiota. No, no. Usted al banquillo, porque el policía cuando se equivoca pasa por el banquillo, pasa por la palestra mediática, pasa por el régimen disciplinario y usted, como gobernante público y responsable de la ciudadanía, al banquillo. Y si tiene que chupar cárcel, a chupar. Pero claro, luego lo que El decías, policía, el policía es juzgado dos veces, administrativamente y penalmente. sí, sí, por Es supuesto. doblemente juzgado.
Por supuesto, y luego en tu grupo reo, si hay algún tipo de duda, la razón para el reo, para el delincuente, eso que quede por adelantado, eso sí. Lo que decías del País Vasco, estoy de acuerdo. Y ahora, el otro día me pasó la noticia a un compañero, me decía, ahora Bildu se va a encargar de la seguridad pública en España. Digo yo, esto no puede ser real. Pero claro, luego miro y digo, hostia, digo, si en Barcelona la señora Colau llegó al gobierno, llegó al ayuntamiento y era una fan, una pro de la ocupación, que la fomentaba activamente, que estaba en todos los cortijos de los ocupas y se conoce a la mitad de los delincuentes de Barcelona. Digo, pero ¿cómo esto no va a ser verdad? Si es que es la ficción supera la realidad a día de hoy. Bueno, es como cuando se hizo la comisión de la reforma del modelo policial en Cataluña, que la presidenta era Dolors Sabater de la CUP. Uf. Es, Y, y que- aquel también que era de la CUP. Hostia, que yo le tenía un asco, bueno, a todos de la CUP, ¿no? A que lo metieron en el comité de ética de los David Mossos de Fernández, Escuadra. Sí, sí, David Fernández. sí, Bueno, pues espectacular, pero es que es espectacular. política, Xavier, es que es política. Entonces, pues mira, pues a los Mossos nos han acabado quitando el FUAM de largo alcance. Lo único que nos queda es el cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiere decir el cuerpo a cuerpo? Pues gente herida, policía herida, porque ya no tienes ninguna herramienta para mantener la distancia con los violentos. Y bueno, parece que quieran eso. Y es que no. Han llegado que me llamaban, Sí. me estaban llamando. Han llegado a conseguir pues que la gente no confíe en la policía, que no confíe y no crean en nosotros, y eso es lo peor que puede pasar a la gente que queremos y creemos en nuestro oficio. Yo con los Mossos de verdad, ¿eh? O sea, os tengo que felicitar porque, ya no solo como compañero, ¿no? O ex compañero, lleváis aguantando una en Cataluña. O sea, es que yo lo he vivido, que conozco a muchos Mossos, al final hacemos la academia juntos, o sea, sí o sí en Cataluña estamos codo con codo, nos guste o no. Pero lleváis aguantando una, que si con la independencia, con el Puigdemont, con todo esto que ha pasado. Yo me acuerdo en las famosas manifestaciones, bueno, manifestaciones por llamarlo así, ¿no? En todas aquellas altercados violentos con el tema de la independencia y demás, lo que tuvisteis que aguantar ahí, o sea, a nivel político, ¿cómo os echaron a los perros? ¿Cómo os han vendido una y otra vez? O sea, es espectacular. Bueno, porque hemos sido utilizados por todos, todos, por todos. Yo también tengo gente que me ha comentado que muchos de esos disturbios te Disturbios, pondrías eso. en esos disturbios de Urquinaona y eso te pondrías las manos en la cabeza de la de gran cantidad de inmigración que había atacando a la policía. O sea, que no solo fue el movimiento independentista, sino que todos sabemos que hay mucha gente que enseguida se apunta al carro de atacar a la policía. Y si pueden hacerlo violentamente, pues mejor. Y sobre lo que decías, pues sí, pues se nos ha utilizado en todos los partidos políticos, aquí, allí, y yo siempre he dicho que los Mossos somos unos grandes profesionales que hacemos nuestro trabajo perfectamente, tenemos competencias plenas y nos gusta y creo que trabajamos muy bien. Lo único que querríamos sería más infraestructuras, más medios, más formación, más material, más Mossos en la calle, más Mossos en la calle, no tanto en las oficinas, para poder dar un mejor trabajo Podríamos decir a día de hoy que en Cataluña o en Barcelona hay ya zonas no-go, es decir, zonas que por mucho que se haga no se va a poder revertir lo que hay ahí dentro metido, delincuencia, extranjeros, etcétera. Eh, sí, sí, podríamos decir que probablemente haya barrios como Font de la Pólvora, que si entras, tendrías que entrar más de un coche con alguna furgoneta de la Arro o de la Brimo y espera, porque esto irá a más. Yo abrí la mina en el 2000, finales del 2002, sí, finales del 2002, diciembre del 2002. Claro, te colocan la comisaría en medio de la mina, claro, tienes que entrar, tienes que salir, pero es que depende de qué incidente, teníamos que ir dos, tres coches y una patrulla quedándose vigilando los coches. Sí. Pero tirar de todo desde las ventanas de la mina, hasta bombonas de butano y lavadoras. Si te da, pues ahí te quedas. Pues porque allí está la comisaría en medio de la mina. Si no, pues seguramente la mina también sería un barrio, ¿no? Mm. Me acuerdo que yo iba a hacer allí defensa personal, policial, que estaba federado. Ahí está la Federación Catalana, está en la mina. Ujú. Y yo
veía la comisaría y veía todo aquello y yo decía, madre mía, pero ¿a qué mente pensante se le ocurre todo esto? Y bueno, en Tarragona, en el barrio de Campo Claro, de donde yo soy, donde me he criado, al final allí es lo mismo. Allí sí, la comisaría está en todo el medio, muy bien, queda muy bonito, de cara a la galería, pero cuando hay un incidente y un montón de tiroteos que se han producido y se seguirán produciendo entre clanes gitanos, que también es otro mal endémico que hay en Cataluña, pero es que al final siempre que es cierto, ¿no? De los menas han denostado gran parte de la inmigración y de la delincuencia en Cataluña. Pero es que, claro, ya teníamos la mafia kosovar, todo el tema de la marihuana, luego también tenemos mafias por ahí del este, georgianos, etcétera, los gitanos. Bueno, tenemos un caldo de cultivo en Cataluña que se ha mezclado todo y al final, cuando pete, va a ser apoteósico. Estamos a punto, ¿eh? Estamos a punto. Yo no creo que se pueda ya revertir la situación. No lo veo. Tendría que ser un cambio absolutamente radical en nada para que se pueda solucionar. Y bueno, pues que también es lo que decimos, las cárceles como están. Yo siempre digo que los monegros son muy bonitos y muy grandes. No hace falta tener piscinas y gimnasios cuando eres un delincuente. Piscinas, gimnasios, Canal Plus, desayuno, merienda, comida, merienda, cena, o sea, todo, ¿no? Bueno, si eres delincuente se te tiene que reinsertar, sí, estoy de acuerdo, pero es que no funciona. No. Funciona. Yo no sé cuándo fue la última reforma de reinserción en las cárceles, pues no sé cuántos años puede tener, pero no hay educadores sociales, no hay psicólogos, no hay, o sea, no hay nada, no hay nada. Entonces, es lo que decimos, para ellos es una universidad de la delincuencia y para mí ya no estamos a tiempo de revertir la situación. Esto va a ir a más y se va a ir extendiendo. En Cataluña primero fue Barcelona, pero es que ahora ya es igual que sea Manlleu, que sea Olot, que sea Ripoll, que sea Tarragona, ya es igual. Granollers es igual, ya es cualquier municipio puede haber un problema y esto se acabará expandiendo pues a toda la península. Ahora que dices Ripoll, creo recordar que el famoso atentado de Barcelona, todo esto se orquestó en Ripoll, me parece. Pues Todo sí, salió de allí. el imán era de Ripoll y los chicos eran de Ripoll. Y bueno, pues estuvo planificado allí y esperemos que algún día también se pueda saber la verdad de todo lo sucedido en los atentados de Barcelona y Camp. Uf, yo creo que eso, mucha información no la sabremos. Barcelona al final va en cabeza en delincuencia en Cataluña. Hace poco hice un vídeo de eso en YouTube. Le sigue Gerona, que yo ya en mi época cuando hacía oposiciones en Sal y por ahí por Gerona, ya vi que aquello iba a acabar mal porque estaba muy jodida la situación. Luego le sigue Tarragona, donde yo he estado casi toda mi carrera policial, que ya me he movido en la costa siempre, o sea, donde hay movimiento, he estado en Salou, en Hospitalet, he estado en Tarragona, en Torredembarra, pero al final siempre en policías locales, pero vamos, que a otro quizás se la cuelan con esto de la delincuencia, a mí no, ¿no? O cualquier policía que haya estado en activo va a ser que no. Y luego ya es Lérida, y es lo que tú dices, que en que cualquier punto de Cataluña, eh, sobre todo Barcelona, para mí está perdido, sinceramente. No hay mucho que hacer. Yo ahora un año me llamaron de Televisión Española que querían hacer como un documental por el Raval, por las Ramblas y todo eso. Y eran unos chicos que venían de Madrid, de Televisión Española. Estaban acojonados. Están acojonados. Es decir, es que se huele, se nota la violencia, se huele, se respira que en cualquier momento te puede pasar algo. Estaban súper agradecidos de que yo fuera con mi ASP por si acaso y estaban súper agradecidos porque decían que esto en Madrid ellos no tenían la sensación. Sí que hablando antes con Daniel de la voz del patrulla, sí que me ha dicho que entonces quizá el centro de Madrid y Madrid no, pero hay algún barrio y sobre todo adyacentes que ya empieza a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque se destina todo lo que sería la capital, que la capital se vea que es bonita y sería un poco como Francia, ¿no? O sea, París ahora que hacen, pues atacan, entran como comandos a robar y a hacer de todo y toda la periferia está perdida. Pues probablemente es lo que acabe pasando en Madrid de que sí, quieren salvaguardar la capital, pero todo lo que es la periferia la están destrozando y la gente irá a robar a Madrid igualmente. Y se tiene que hacer un cambio y se tienen que olvidar de las... la penosidad de este país es la política. Hmm, Totalmente. Yo es lo que dije en el vídeo de YouTube, que esto es de afuera hacia adentro. O sea, se empieza por lo que es la costa, Ceuta y Melilla está perdida, Baleares, Canarias están perdidas, Cataluña y toda la costa está perdida, Costa del Sol, tiroteos, mafia, etcétera. Y esto cada vez se va expandiendo hacia adentro y ya la capital, que es Madrid, ya está a punto de sobrepasar a Barcelona en delincuencia,
es que es lo que tú dices, es inevitable, porque al final la periferia estará perdida, montarán sus guetos, sus zonas no-go, y eso al final se va extendiendo hacia el centro, que es donde se creen que van a estar seguros. Va a ser que no, y más cuando están destinando todos los MENAs, todos los centros, todos los recursos a toda esta gente. O sea, ¿qué papel juega en Cataluña el tema de los MENAs? ¿Cómo está afectando eso? Pues mal porque no, bueno, todos estamos viendo también como todas las verdades que están saliendo sobre la DGAIA, la Dirección General de Atención a la Infancia, que más que atención a la infancia era atención a nuestros bolsillos y atención a lucrar a asociaciones varias. Pues, ¿cómo va a estar mal? Yo sé de una anécdota de cuando los menas dormían en comisarías, una persona se hartó, los cogió y de Ciudad Bella los llevó a 100 metros a la de Gaya y no los querían aceptar. La Dirección General de Atención a la Infancia no los quería aceptar. Esa persona dijo, ningún problema, ahora mismo les levanto un acta por abandono de menores porque son responsabilidad suya. Los cogieron. Pero que es que no, ya vienen con la llamada de que aquí pueden robar, ya vienen con la llamada de que aquí pueden hacer lo que quieran. Eh, aquí hay gente que se está lucrando con el tema MENA, casas de colonias. Aquí al lado de mi pueblo, una exalcaldesa tenía una casa de colonias y no sé cuántos miles de euros recibía por tener a los MENAs y en su población eran todo el día problemas y delitos. Inmigración también es mafia, inmigración también es lucrarse y aprovecharse, y es igual que sean partidos políticos o todas estas asociaciones que salen y nacen, como decimos aquí, como mulets, como setas, ¿no? Y que no dejan de ser amiguismos, amiguismos, y parece que haya cosas que no se puede hablar, parece cosas que no se pueda decir. El otro día en una de las radios más importantes de Cataluña empezaron a decir, uy, otro apuñalado, ya no es percepciones. Y dices, de verdad, después de todo lo que llevamos, es la primera vez que os oigo decir esto, lo habéis estado escondiendo durante años, haciendo caso omiso a lo que decimos, pues Total. es así. Y con el tema Menas, pues tenemos un grave problema. Y no sé cómo, qué recibe Cruz Roja por cada inmigrante que llega al Estado español. ¿Qué recibe Cruz Roja? Yo me acuerdo en La Habana cuando nosotros limpiamos los 7 Mossos que llegamos el 30, el 31 nos pusimos a limpiar el auditorio de Paiporta como locos para que fuera el centro o un sitio de recogida de alimentos y poder distribuir. A las 4 o 5 horas intentaba llegar Cruz Roja como diciendo, esto es nuestro, váyase de aquí, caballero, vaya a pasear, que nos encargamos nosotros, que ya sabemos cómo funciona. Pues por suerte el auditorio ese de Paiporta se convirtió en el centro logístico de distribución durante mucho tiempo. Por suerte y por desgracia, porque es que veías, yo tengo imágenes de esos días que son escalofriantes, son escalofriantes y no tendrán mi perdón por lo que han hecho con el pueblo de Valencia y no tendrán mi silencio por lo que han hecho con el pueblo de Yo Valencia. ahí estoy contigo, porque yo llegué ahí desde el primer día y es algo que no tiene explicación, ¿no? Y sobre todo, es curioso esto de Cruz Roja, siempre intentan como blanquear la imagen o estar para la foto, que de eso también saben mucho nuestros jefes policiales, pero yo no los vi limpiar ni les vi hacer nada, sinceramente. No. Sí, venían con el chalequito, ¿no? De Cruz Roja intentando dar indicaciones de qué se tenía que hacer. Digo, perdona, ustedes son Cruz Roja, yo qué sé, tendrán algún helicóptero, vengan con camiones, vengan con material, vengan con comida, vengan con agua. Allí, a mí, el 31 de octubre en Paiporta, cuando venía gente particular con furgonetas andando, hasta en bicicletas, nos traían allí al auditorio comida y agua. El repartir una botella por persona o por familia, a mí se me caían los huevos al Sí, suelo. Se me caían los huevos al suelo. Cuando esta gente, si quisiera, tanto políticos y como Cruz Rojas y grandes ONGs que solo lo único que hacen es poner la mano y chupar de la teta, no se movieron. O sea, con los terremotos de Marruecos se envió de todo, total, total. de todo. Y en horas se envió de todo. ¿Por qué? Aquí no. ¿Qué querían que pasase aquí? ¿Qué querían esconder? ¿O qué estaban realizando? Es que al meu avi, mi abuelo,
siempre me decía una frase que decía, mal pensa y ensartarás. Mal piensa y acertarás. Eso me lo decía mi abuelo, que le tenía mucho, mucho cariño. Y creo que es así, que es que están, bueno, para mí es la antropolítica, Xavier, para mí es la antropolítica que están realizando ya no en España, sino en Europa, de cómo dominar y cómo controlarnos a la sociedad, o como con el apagón. ¿Qué pasó con el apagón? O sea, unos días antes sale una diputada haciendo cachondeo con lo del kit y patapam y sucede, oye, Otra prueba más. váyanse a reírse de otros porque es que ya no les queremos. Ya no los queremos. Y repito, tenemos que decir basta, o tenemos que ser nosotros los que digamos. Correcto. Al final la culpa o la responsabilidad recae en nosotros, en nadie más. Siempre está bien tirar balones fuera, pero nosotros mismos, como el propio individuo, hasta que no haga las cosas por sí solo, no va a cambiar nada. De nada sirve quedarse quejándose o reclamando ciertos derechos si al final uno mismo no toma acción, ¿no? Porque yo creo que este discurso barato de son casos aislados, son cosas puntuales o son cosas que Ya van no. con el trabajo, eso no cuela, eso no cuela. Ya no cuela. O el tema frustraciones nuestras en el trabajo. Pues nuestra frustración es tener los jefes que tenemos, tener la justicia que tenemos y tener la política que tenemos. Y la frustración es no poder dar más de cara a la sociedad y más combatir los problemas que hay actuales de la sociedad. Se han quedado estancados y obsoletos y bueno, es que para mí ya está perdido, ¿eh? O sea, no hay nada que hacer y muy probablemente, como tú dices, se irá expandiendo más hacia la costa de Cataluña, hacia la costa del Levante y empezarán a sufrir lo que es la delincuencia porque no va a parar, no va a parar. Y también dices, esta gente, hay muchísimos que vienen a trabajar y son grandes profesionales, todos tenemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, conocemos inmigrantes que son inmensos, que el día que necesiten algo, por descontado que tienen mi ayuda y todo mi apoyo, pero ¿por qué no se invierte en sus países? Si hay muchos países de estos que son ricos en minerales, que son ricos en diamantes, que son Total. ricos en coral, o sea, ¿por qué no se invierte allí? O que no están en conflicto bélico y nos hacen creer que vienen aquí Correcto, cuando están porque en conflicto. todo el dinero que nos cuesta aquí no se puede invertir para que tengan un futuro mejor en su país y a lo mejor ellos serían los primeros que no querrían dejar sus familias y pagar a mafias y jugarse su vida para cruzar el estrecho. Yo creo que aquí hay tantas cosas que nos esconden, tantas cosas de intereses y tantas cosas que ya les está bien que sean así, que por eso digo que está todo perdido. ¿Tú crees que la policía, los Mossos, cómo crees, o si crees que la policía a día de hoy, los Mossos, están formados realmente? Eh, los Mossos a día de hoy están formados por ellos Por mismos y ellos. por la experiencia que adquieren en la calle y por los consejos de gente que lleve años y los tienen a su lado y les dan los consejos o cómo actuar y cómo no. De cara a la administración estamos cero formados. Bueno, tú lo decías, ¿no? Que llevabas 9 años sin disparar. Yo conozco muchos policías que llevan incluso más tiempo sin disparar, no se han formado en la vida, muchos mandos hace siglos que no se forman y yo me he dejado miles y miles de euros en formación, me he recorrido toda España, nunca he parado de formarme. Yo no solo por estar en la policía, porque creo que una persona cuando adquiere la mentalidad de que lo sabe todo, realmente es cuando no sabe nada, ¿no? Y evidentemente la calle evoluciona, la delincuencia evoluciona y la policía tiene que adaptarse a eso. Aunque vayamos pasos por detrás siempre a los delincuentes, porque no tenemos... La policía no tiene que adaptarse a eso, nos tienen que adaptar. Sí, Nos claro. tienen que adaptar. Si a nosotros no nos dan los medios y el material, no nos podremos adaptar nunca, que es lo que está sucediendo. Los políticos nos tienen que adaptar a los cambios generacionales o a los cambios de delincuencia que hay. Y esto es lo que no interesa y lo que no sucede. Claro, pero no, lo que te decía, en ámbito, hablando de cara a la administración, que tiene que adaptar a la policía, pero es que claro, son los propios agentes de mutuo propio los que deciden gastarse su dinero, invertir su tiempo, sacrificar a su familia para un bien común, ¿no? O sea, realmente quien tendría que tener la voluntad más estricta de que esto pasara es la administración, la propia policía. Los agentes, evidentemente, también, ¿no? Tienen ese compromiso, pero si vas allí y no te forman, una persona que no tenga iniciativa, una persona que sea un mero funcionario, pues va a pasar toda su carrera sin formarse.
Pues sí, en una oficina muy probablemente, o bueno, pero es que no depende, sí que depende de nosotros, pero que ya lo estamos haciendo, ya nos formamos nosotros, ya tenemos las inquietudes, o ya tenemos el hecho de buscar material nuevo, legislaciones nuevas, buscar, investigar, ya lo tienes, pero es que repito, es que nos tienen que formar, es como la estafa de los cursos de sindicatos, de Mossos, que para tener 3 puntos para los concursos, Total. perdón, señora administración, nos tiene que formar ustedes nos tienen que formar. No tienen, los sindicatos no se tienen que lucrar haciendo estos cursos, porque estos cursos solo los pueden hacer los sindicatos. Claro, somos anticursos, porque nos tiene que formar la administración. Pero como tenemos que tener cursos, pues tenemos un convenio con el POL que cobramos lo que nos cobran el POL, no nos lucramos, pero es que es la administración quien nos tiene que formar continuamente y no lo hacen, porque supongo que también no les interesa que estés formado y estés preparado al día a día. Por supuesto, forma parte del plan. Yo ya te quería decir, para ir concluyendo, yo que he estado en la policía local y sobre todo hay muchos policías locales que verán esta entrevista y me han hecho llegar esta inquietud de que en Cataluña tienen la percepción, y yo también lo creo, de que a veces Mossos de Escuadra, que es más por la parte de lo que hemos hablado antes, de mandos y demás, ¿no? Se tiene esa percepción de que Mossos de Escuadra y policías locales no reman en la misma dirección. Y yo creo que eso es peligroso porque al final estamos todos en el mismo barco y sobre todo a nivel jefe ya político, pero sí que es cierto que a veces en la calle esas divergencias se notan y son denostan la imagen, ¿no? Porque yo creo que sí que es verdad que quizá hay un poquito de descoordinación entre Mossos y policías locales en Cataluña. Eh, sí, sí, pero eso ya, como tú bien dices, ya son alcaldes, regidores de seguridad ciudadana, jefes de comisaría, hacen el paripé de las juntas locales de seguridad y no. Bueno, eh, es que tendríamos que ir a una, porque tú puedes ser policía local de Torredembarra y el día que me necesites me tienes que tener, y yo puedo ser mozo y el día que necesite te tengo que tener. Tenemos que estar por encima de la creación esa de malos rollos por parte de las autoridades superiores. Tenemos que estar por encima de eso porque la espalda que buscaré será la tuya y tú la espalda que buscarás será la mía. Entonces, cuando tenemos que ser un poco más listos que ellos y no caer en sus trampas, no caer en sus trampas, pero ya con esto me refiero hasta Guardia Civil, Policía Nacional, con todos, nos han utilizado, nos han enfrentado y no tiene por qué ser así. Tenemos que salvaguardarnos unos con otros. Yo recuerdo cuando hacíamos controles por la noche, sobre todo en la noche se nota ese déficit de patrullas, de agentes, ¿no? De recursos en la calle, que es cuando más delincuencia hay, que es contraproducente, ¿no? Cuando más delincuencia hay es cuando menos policías hay en la calle, por la noche. Y me acuerdo que éramos muchas veces una patrulla de policía local y una patrulla de Mossos, y eso era todo. Nos Sí, plantábamos sí, sí. allí y decíamos, bueno, si la gente supiera que únicamente tienen a 4 agentes para una demarcación enorme, ¿qué dirían? Pues lo tendrían que saber. Lo tendrían que saber y muchas veces en entrevistas yo he puesto muchas veces el caso de Figueras, que es una ciudad grandecita y tiene muchos pueblos con una extensión muy grande donde muchas veces en Figueras solo ha salido un coche patrulla de Mossos y en muchas otras demarcaciones, ciudades también más grandes, solo un coche patrulla de Mossos. Entonces, eh, la gente lo tendría que saber, pero aquí también tendría que entrar los medios de comunicación y explicar Claro. la problemática que hay de seguridad. Y es lo que he dicho antes, la prevención ya es inexistente. O sea, al menos en Mossos, yo me acuerdo cuando empezamos que el tema prevención de patrullar y mirar y buscar, eso ya no. No puedes porque no das al abasto de requerimientos de Es ir arriba y imposible, abajo. Es imposible. imposible. La prevención se ha perdido y era una cosa muy buena la prevención, que pudieras y que puedes anticiparte a alguna cosa o rascar o buscar. Era muy importante y ahora esto ya es inexistente y vas a golpe de mata. De hecho, ese es el principal indicador de que la policía es efectiva y eficiente cuando previene, porque estás para prevenir el delito, ya lo pone en la ley. Si vas al salto de mata como pollo sin cabeza de un incidente a otro, y luego yo me hacía mucha gracia que os hipotecaban en servicios estúpidos, vigilando edificios,
o destinando recursos a vigilar a ocupas. Digo, esto no tiene sentido, no tiene ningún Para que no tipo gastes, de... para que no gastes gasolina, para Total. que no prevengas, en lugar de prevenir, pues no gastes gasolina, cuando tendrías que, con los impuestos de la ciudadanía, tendrían que estar para su protección, no para estar en una esquinita de un sitio para no gastar gasolina. Es alucinante. En fin, Albert, yo creo que hemos tocado muchos temas, no te quiero robar más tiempo. Tranquilo. Decirte desde México que, bueno, ya mismo estaré por Cataluña otra vez, por España. Yo lo que os puedo ayudar, y de verdad que tengo ese propósito, sobre todo, tampoco hemos hablado del suicidio policial, que conozco muchos mozos que se han quitado la vida, por desgracia, muchos policías, es una lacra. Os ayudaré en todo lo que pueda y más, en daros voz. Yo no tengo miedo, yo no estoy dentro del colectivo, pero sí que evidentemente me siento parte del colectivo porque yo moriré siendo policía, aunque no ejerza, eso es así. Entonces, nada, agradecerte tu valentía, tu tiempo, tu sinceridad y eso. Mi compromiso queda para lo que haga falta. Y sobre todo, quiero una camiseta de esas de Mossos de la Mariola, ¿eh? Ah, Tenéis que hacérmela del llegar. 57, del Ahí, ahí. 57. Te la haré llegar. Te la haré llegar y un placer también hablar contigo y que sepas que cualquier cosa, duda o que necesites, pues aquí estamos. Estamos en contacto. Muchísimas Perfecto. gracias. Un abrazo. Chao. Chao a todos. Adeu, bona nit. Adeu, adeu.